para crecer a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio El Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí siempre es un placer poder acompañarlos en una emisión más de este espacio que, como siempre lo he dicho, fue creado para tener un momento de reflexión donde ustedes y yo podamos aprender de precisamente cómo salir de esos momentos de crisis y transformar esas crisis en grandes oportunidades. Hoy también quiero recordarles que estamos siendo retransmitidos a través del dial 1190 AM de UCSG Radio. Gracias a la radio de la Universidad Católica por sumarse a esta iniciativa personal y por ser parte de este gran proyecto El Poder de la Transformación. Me siento muy contenta porque hoy tengo una invitada muy especial que seguramente ustedes la han visto o la ven a diario realmente desde sus casas, porque es una persona que los acompaña día a día, se desempeña como presentadora de televisión, también es psicóloga de profesión y es una persona a la que muchos de ustedes, al igual que yo, admiramos. Hoy nos está acompañando Úrsula Stengue con nosotros aquí en El Poder de la Transformación, así que quiero darle la más cordial de las bienvenidas, Úrsula, aquí a este programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Denise, gracias por esta invitación al programa, que me encanta el nombre, El Poder de la Transformación. Qué bonita oportunidad para compartir contigo y con toda la audiencia de tu programa. Gracias. Muchísimas gracias, Úrsula, por tu tiempo, por tu espacio. Y realmente este programa lo habíamos querido titular con esta frase que te identifica mucho a ti, pero que también nos identifica a muchos de nosotros, que es un día a la vez. Porque en el diario vivir todos los seres humanos tendemos a vivir con mucha ansiedad por lo que va a suceder, planeamos a largo plazo, nos frustramos en el camino cuando las cosas no suceden como nosotros queremos y no sabemos vivir un día a la vez. Tú eres un poco digamos, te has apoderado de esta frase que incluso sé que la tienes también tatuada, ¿verdad? Porque te identificas totalmente con ella. Háblanos acerca de un poquito de esto. Sí, efectivamente, como tú lo dices, a veces las personas, parece muy fácil decir yo vivo un día a la vez o vivir en tiempo presente. Decimos, pero claro, si estoy aquí y estoy ahora, estoy viviendo en tiempo presente. Pero no necesariamente es así, porque a veces hacemos que nuestro cuerpo viva en tiempo y espacio presente, pero nuestra mente a veces viaja demasiado, ¿no? Por diferentes razones. Viaja hacia el pasado para recordar aquellas cosas lindas que vivimos y quisiéramos quedarnos detenidos allí, o a veces, por el contrario, en situaciones adversas, dolorosas y difíciles que nos pasaron y no logramos despegarnos emocionalmente de eso, o cuando viajamos muy hacia futuro porque queremos que las cosas, entre comillas, nos salgan bien y nos quedamos con toda esta ansiedad del futuro que tampoco es saludable. Entonces no es saludable estar enganchados con el pasado porque hay dolor, frustración, pero tampoco es saludable viajar tan hacia adelante porque vivimos con mucha ansiedad. Lo importante es vivir aquí en el ahora, no solo en cuerpo, sino también en mente y en emoción. Ahora, Úrsula, ¿cómo aprendiste tú a vivir un día a la vez cuando estamos hablando de que, y estoy segura que muchas personas se van a identificar con esto porque tú eres mamá, eres trabajadora, eres ama de casa, eres psicóloga y muchas personas dedicamos a muchas actividades, unas más, otras menos, cada una con sus responsabilidades y nos cuesta estar en ese momento, en el aquí, en el ahora, centrarnos, disfrutar lo que estamos haciendo. Si estamos comiendo, no dejamos el teléfono de lado porque seguimos atendiendo cosas de trabajo. ¿Cómo Úrsula empezó a tomar conciencia de la importancia de vivir el presente para llegar justamente a tener esa frase, un día a la vez en todos los ámbitos de nuestra vida? Bueno, un día a la vez, como tú bien lo decías también, no es una frase mía, no es una frase universal, una frase que yo he tomado y que la he convertido en una filosofía de vida y también que la socializo y la difundo en espacios como el que generosamente tú me has invitado a participar. Un día a la vez tiene que ver con el poder aprovechar cada uno de los minutos de nuestra vida con acciones sencillas como el darme cuenta o hacer conciencia de que estoy en este preciso momento. Si en este segundo estoy conversando contigo, entonces debo poner toda mi atención y toda mi intención
en este espacio que estamos compartiendo juntas, ¿verdad? Así me libero un poco del, como yo te decía, del estrés o de las situaciones anteriores o lo que vaya a pasar después, pero no siempre lo hacemos. O sea, yo podría estar aquí conversando contigo, pero en la mente tener presente, de aquí me tengo que ir a una reunión y en la noche tengo que sentarme a conversar con mis hijas y a lo mejor después me tengo que ir a no sé qué lugar. Entonces solemos vivir en ese estado que nos genera insatisfacción, nos genera estrés, sobre todo que es como la enfermedad más común de estos tiempos. ¿Cómo vivimos o cómo nos conectamos en tiempo presente haciendo conciencia del momento que estamos viviendo hoy? ¿Y desde cuándo empezó esta vivencia en mí? Bueno, muchos lo conocen desde que yo viví un evento muy fuerte y doloroso en mi vida, que fue la pérdida de mi esposo, y fue donde entendí que la única manera de poder sobrellevar mi presente de la mejor manera, con fe, con gratitud, con alegría, era haciendo conciencia plena del momento en el que estoy. Ahora, Úrsula, precisamente de esta vivencia, ¿no? Y creo que en el marco de la pandemia somos muchísimos las personas en el Ecuador y en el mundo que hemos perdido a nuestros seres queridos y algunos por el tema de COVID-19, otros hemos pasado enfermedades muy duras de nuestros seres queridos como el cáncer, por ejemplo, y así hay tantos casos tan difíciles. Y el estrés en sí de la pandemia, cómo nos cambió la vida en el mundo entero de un momento a otro, genera lo que tú has dicho, ¿no? Que nosotros vivamos constantemente en estos momentos de ansiedad. Ante una pérdida tan grande, Úrsula, como la de un ser querido, un padre, un esposo, un hijo, ¿cómo levantarnos y cómo de esa situación de crisis tan dura donde el dolor realmente nos golpea tanto, poder levantarnos al día siguiente y salir adelante por la familia que todavía tenemos, por los proyectos personales que todavía queremos conseguir? ¿Qué nos dices tú? Porque no solamente como psicóloga y como profesional, sino también como una persona que ha vivido esta experiencia. Las pérdidas a lo largo de la vida son inevitables. Las pérdidas más dolorosas, sin duda alguna, son aquellas en las que perdemos seres amados, ¿no? Nuestra pareja, nuestros padres, familiares cercanos, amigos. Esa es la pérdida más dolorosa. Pero a lo largo de la vida estamos enfrentados a diferentes tipos de pérdidas. A pérdida de la salud, a pérdida del trabajo, a pérdida de la juventud. Entonces tenemos, yo creo que desarrollar esa habilidad de poder prepararnos o fortalecernos ante esta posibilidad inevitable de las pérdidas. Lo primero que tenemos que hacer es no ver la pérdida como un sufrimiento o desde el sufrimiento. Nos dicen que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Hay personas que se quedan como conectados, enganchados o empantanados en la vivencia del sufrimiento, ¿no? Y la idea más bien sería el poder conectar con el dolor, sí, vivir el dolor de las situaciones difíciles, porque debemos aprender dentro de esto que llamamos comúnmente la gestión de las emociones o la inteligencia emocional, efectivamente, si estamos sintiendo dolor, tristeza, miedo y demás, tenemos que abrazar esa emoción y conectar con la misma, pero sobre todo si es una emoción eh, perturbadora, desagradable, tenemos que solo aceptar que lo estamos sintiendo, pero empezar a caminar hacia soltarla o transformarla. El dolor se transforma. El dolor de la pérdida de un ser amado tiene que ir poco a poco luego de la conexión con el dolor y de la aceptación, que son estos dos primeros pasos importantes del proceso de duelo, tienen que ir poco a poco conectándose con la esperanza de vida, con el sentido de vida, con la gratitud, con la alegría. Entonces son como algunos saltos o momentos que nosotros tenemos que ir haciendo, porque la vida, además de estas pérdidas naturales, inevitables, también tiene cosas hermosas a las que tenemos que aprender a agradecer y con las que tenemos que conectar. Si a mí me hace bien estar con mis hijos y con mis amigos, lo promuevo. Si a mí me hace bien trabajar, lo hago. Es decir, poner de nuestra parte como una decisión permanente de bienestar y de estar pues feliz. Ahora, Úrsula, yo me acuerdo cuando recién arrancamos y estrenamos este programa El Poder de la Transformación, conversábamos con un gran amigo en común que es Gino Escobar y justamente habíamos titulado el programa de ese momento, Está bien no estar bien, porque muchas veces los seres humanos pasamos por un sinnúmero de situaciones y no siempre estamos al 100% de nuestras emociones o 100% contentos, felices, orgullosos, sino que hay momentos en los que realmente estamos un poco quebrados y también eso hay que aceptarlo y reconocerlo. ¿Qué pasa cuando vimos, por ejemplo, esas emociones, Úrsula? Efectivamente, ese título es muy bueno.
está bien no estar bien. A veces nos exigimos tanto la posibilidad de estar bien que estamos pasando por un momento muy difícil o muy doloroso y queremos, por nuestro entorno, por nuestros hijos, nuestra familia, por el trabajo, obligarnos a sentir algo que no estamos sintiendo. Entonces, el validar la emoción que estamos sintiendo es necesario. Si no estoy hoy bien, ok, acepto no estar bien, pero al mismo tiempo trabajo en estar mucho mejor o en ver las posibilidades para salir del estado o salir de la emoción en la que estoy, que no se convierta en un estado emocional. Una cosa es un sentimiento o una emoción y otra cosa es un estado emocional, que ya como que lo complica un poco más porque es como sostenerlo en el tiempo y convertirlo como en una especie de hábito. Ahora, conversaba justo ayer en una entrevista con una psicóloga que estábamos hablando un poquito del tema de la depresión, ¿no? Por la misma época en la que todos estamos viviendo. Y esta psicóloga, esta doctora nos decía que, por ejemplo, una de las cosas que la gente que no sabe manejar las situaciones, sobre todo cuando hay personas que no se han enfrentado a momentos como los de un duelo, le dicen a la persona que ha perdido un familiar, por ejemplo, pero no seas así, pon de tu parte. Entonces ella decía, lo peor que podemos hacer es decirle a la otra persona, pon de tu parte cuando esa persona está realmente sumida en un estado de tristeza y de depresión. ¿Cuál sería un poco el rol entonces, Úrsula, de los seres cercanos y de los seres queridos que quieren apoyar a alguien que ha perdido un familiar? Pero que no saben cómo hacerlo, porque a veces hay que admitir, a mí me ha pasado que en el momento de la susceptibilidad uno puede hasta tender, confundir o tomar a mal cualquier cosa que a uno le digan en ese momento. Es difícil acompañar a alguien más en su dolor, cuidar a alguien más en una situación emocional difícil. Creo que no, la vida no nos prepara para eso. En el colegio siempre fomentamos, y lo hemos conversado con Gino en algunas intervenciones que hemos tenido, que así como se enseñan habilidades técnicas, académicas, también sería importante desde muy pequeñitos, desde casa, que a nosotros nos enseñen el manejo y la gestión también de las emociones. Y esto también tiene que ver con la empatía y con la compasión. La empatía y la compasión es justamente lo que tú dices, el poder acompañar a alguien más en una situación difícil, el ponerme en los zapatos de esa persona para aliviarle un poco su dolor. A veces la mejor forma solamente es estar, hacerle saber a esa persona que no está sola. Pilar Sordo, una psicóloga muy reconocida y amiga muy querida, ella dice que el dolor y sobre todo el llanto, la acción de llorar, que es tan saludable en momentos dolorosos, tiene que cumplir con un ciclo, como la campana de Gauss, que empieza muy suave, pero que empieza a agarrar fuerza hasta que llega a un pico donde se desborda este llanto o esta emoción y luego va a ir poco a poco bajando y descendiéndose hasta que se llega a un estado de calma y de equilibrio. Pero a veces quienes estamos acompañando o estamos de cerca a alguien que está pasando por esa vivencia de esa emoción, no sabe cómo sostenerlo, nos inquieta el sufrimiento y el llanto del otro. Entonces, ¿qué es lo primero que decimos? No llores, tranquilízate, no te sientas así, ya va a pasar, esta situación la vas a superar, no ganas nada poniéndote de esa manera. Y realmente quien no está ganando nada al decirlo es la persona que lo está manifestando. Entonces debemos saber que pese a que el dolor del otro nos cause ansiedad y querramos ayudar pero no sabemos cómo, a veces lo más sabio es acompañar en silencio, en hacerle saber a esa persona, mira, estoy aquí, no puedo hacer nada para evitar tu dolor ni para solucionarlo, pero no estás sola o no estás solo. Yo estoy aquí para que eso que tiene que salir y eso que se va a procesar se cumpla, como que ese proceso se cumpla. Así que mi sugerencia como psicóloga y como una mujer que ha experimentado situaciones difíciles es simplemente lo que sana es el amor. El saber que alguien está con nosotros, que nos acompaña, quizás un abrazo, quizás una palmadita, pero básicamente es hacerle sentir al otro que no está solo. Sí, definitivamente yo también creo que el amor sana y el amor cura en todos los sentidos. ¿Y qué hacer, Úrsula, de repente con ese miedo a la soledad? Porque también eso es otra de las sensaciones por las que uno atraviesa cuando ha perdido a un familiar o un ser querido. Uno tiene mucho miedo a la soledad. En el caso, por ejemplo, de una persona que ha perdido a su esposo, como en tu caso, quizás el miedo a sacar adelante a la familia, a ser el sostén de sus hijos. Quienes hemos perdido a alguno de nuestros padres, se siente esa inseguridad de saber, bueno, ahora yo soy responsable de mi papá o de mi mamá, en el caso
caso de que cualquiera de los dos haya quedado con nosotros, o qué voy a hacer ante tal responsabilidad, porque ese miedo también a uno lo embarga. ¿Cómo manejar, por ejemplo, el tema de la soledad, Úrsula? Los miedos son universales y los miedos nos van a acompañar también, como las pérdidas, a lo largo de la vida. Y lo quizás lo más funcional primero es aceptarlo. Dentro de los miedos universales está el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, el miedo a la no aceptación. Entonces hay como un listado de estos miedos universales que todos sentimos o hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Cuando estamos vivenciando ese miedo, al igual como lo decíamos con la tristeza, es aceptarlo, es preguntarle a esa emoción, como el miedo, qué es lo que está tratando de decirme, qué es lo que está tratando de enseñarme, ¿no? El miedo a la soledad tiene que ver también con esa pregunta hacia mí de quién soy, de qué, de cuál es el rol que yo vengo a cumplir en el universo, en el planeta, en mi casa, en mi familia, ¿verdad? Porque el miedo a la soledad es como, es como el decir yo no soy suficiente para mí o para la vida del otro, es el yo no estoy seguro de cuál es mi propósito. Yo siempre hago la diferenciación de la soledad y la desolación, porque a veces pensamos que la soledad es mala, ¿no? Decimos, no, yo le tengo terror o pavor a la soledad o a estar solo. Estar solo a veces es una posibilidad de encuentro conmigo mismo y de entender quién soy y para qué estoy en este planeta. La desolación sí es un poco otra cosa, ¿no? La desolación es sentir que no tengo protección, que estoy desvalido, que no hay esperanza. Pero la soledad hay que aprender a cómo resignificarla. Y es esa posibilidad también de sentirme bien y cómodo conmigo mismo. Ahora, y en ese caso, por ejemplo, Úrsula, ¿es válido que una persona diga, bueno, si yo estoy empezando a sentir este tipo de desolación, como lo hemos identificado en este momento, acudir a terapia? ¿Qué tanto ayuda la terapia para superar, por ejemplo, el tema del duelo, ese miedo a quedarnos solos y ese miedo a personas, otros, esos miedos y esos temores naturales? ¿En qué momento buscar esa ayuda terapéutica? ¿Y qué tanto nos va a ayudar, nos va a servir? La terapia, yo siempre lo he visualizado desde antes de ser psicóloga, incluso como un acompañamiento, ¿no? La vida nos presenta tanta cantidad de desafíos que no siempre podemos llevarlo, sobrellevarlo. La terapia para mí es como un acompañamiento a lo largo de la vida, no solamente cuando tenemos la vivencia de crisis fuertes o importantes, ¿no? La terapia tiene que ser como ese compañero que nos ayuda a veces a ver las cosas de manera más objetiva y a darle la vuelta a las circunstancias. Y sin duda, cuando estamos viviendo un momento de crisis, el hecho de pedir ayuda es muy necesario. A veces nos da miedo, a veces nos da vergüenza, porque es algo desconocido. Todavía, pese a que ya no tanto como en años anteriores o en la década anterior, ahora ya no está tan mal concebido el hecho de acudir a un psicólogo, ¿no? Pero eh, un poco el rol de un psicólogo es como un desatanudos, como un acompañante emocional, o sea, aquella persona que nos desde su experiencia, nos hace ver las cosas de otra forma, nos da una mirada distinta ante lo que estamos viendo, pero las soluciones siempre las vamos a tener cada uno de nosotros, porque nadie mejor que nosotros somos expertos de lo que nos pasa y lo que nos sentimos. Ahora, por otro lado, Úrsula, también el tema de la fe, porque definitivamente el tema de aferrarnos a Dios, a ese ser superior, también nos ayuda a salir adelante, por ejemplo. El tema de la fe, que muchas veces llega a afianzarse más en los momentos de dificultad, aunque parezca mentira, que en los momentos en los que todo nos está saliendo bien, porque es en esos momentos donde nosotros buscamos esa reconexión o buscamos ese sostén para nuestra vida. Los seres humanos somos biopsicosociales y espirituales. Somos cuerpo, somos mente, somos emoción, pero Así también es. somos espirituales.
espirituales, somos espíritu. Y ante eso, la fe es una palabra grande y una palabra poderosa. Y esto no tiene que ver con religiosidad ni con dogma, esto tiene que ver con el tener una vida espiritual, la creencia de un poder superior, de una fuerza suprema que va a ayudarnos a nosotros a encontrar la paz, a encontrar la calma, a encontrar la solución. Cuando yo siento que no puedo con esto, entonces los creyentes depositamos lo que nos sucede en las manos de Dios, para que Dios nos ayude a resolver esto que nos está ocurriendo. Quienes tienen una vivencia de una vida de fe, de una vida espiritual, logran, por supuesto que sí, de manera mucho más fácil hacer ese salto o esa transformación del dolor en un beneficio para sí mismos y para la humanidad. Y eso justamente es lo que tratamos de inspirar en este programa, ¿no? De cómo esas crisis nos pueden llevar a crecer como seres humanos y como yo siempre lo recalco, cómo dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir, Úrsula. Y eso quiero preguntarte, ¿cómo dejamos de vivir como seres humanos todas aquellas circunstancias que no queremos vivir, que nos están haciendo infelices, que nos llenan de ansiedad? ¿Qué herramientas tú nos puedes dar así como prácticas para poder empezar a utilizarlas desde ahora para salir de esos estados que nos tienen constantemente bajoneados, tristes, agobiados? Siempre es un buen momento para hacer un cambio. Si yo no estoy satisfecho con mi vida, si estoy sintiendo que permanentemente paso triste, preocupado, estresado, siempre es un buen momento para decir, hasta hoy quiero vivir de esta manera, a partir de hoy quiero tomar otro tipo de decisiones que me lleven a tener un mayor bienestar para mi vida, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese salto? Parte con la aceptación de lo que estoy viviendo no es agradable, de lo que estoy viviendo tiene que cambiar, ¿verdad? Con esta mirada hacia adentro, con esta invitación a autoobservarnos, aceptarlo, digo yo, pero también a valorarnos quienes somos. A veces somos muy rudos, muy críticos con nosotros mismos y estamos viendo las cosas negativas, estamos viendo las cosas dolorosas, pero no estamos viendo todas aquellas fortalezas o habilidades que tenemos para darle la vuelta a las situaciones, para cumplir sueños, para tener otras metas distintas, para estar en un lugar distinto. Si yo sigo haciendo las mismas cosas o viviendo de la misma manera, entonces no voy a cambiar esa emoción. ¿Cómo lo cambio? Aceptando que estoy en un momento de cambio, de transición, y hacer o tomar las acciones que me lleven a estar en otro momento físico y en otro momento emocional. Hacernos las preguntas, ¿quién soy y para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me visualizo de aquí en adelante? Y rodearnos un poco de las personas que me ayuden a cumplir también esos propósitos. A veces no decimos, ay, esta persona es una persona tóxica. Sí, pero ¿por qué sigues permitiendo que esa toxicidad también te llegue y te paralice? Entonces también hacer como una depuración o una higiene de nuestra mente, de nuestras emociones, pero también de nuestro entorno, para seguir fluyendo hacia un mejor momento o hacia el cumplimiento de un sueño. Ahora, Úrsula, una de las preguntas más frecuentes, y de repente también pasó por tu mente, ha pasado por la mía, y muchas personas se preguntan, ¿cuánto dura el proceso de duelo o de dolor? Porque uno como que piensa que todo el tiempo va a ser con la misma intensidad y de la misma manera que el día uno. ¿Cuánto es el proceso normal de un duelo y en qué momento, si esto se prolonga, debo de decir, no, quizás lo que yo ya estoy teniendo es que estoy cayendo en depresión, quizás ya se me está escapando un poco de las manos la situación? El proceso de duelo tiene algunas fases o algunas etapas que la teoría nos lo dicta. Yo siempre planteo que cada uno debe seguir el proceso o las fases o las etapas que uno vaya sintiendo, porque a veces estas etapas no tienen una duración exacta. La primera etapa es el shock, ¿verdad? Este shock de esta situación que estoy viviendo que todavía no creo que es real. Esa etapa de shock puede durar un día, como puede durar una semana, como puede durar un mes, ¿verdad? La siguiente fase ya es la fase de conectar con este dolor profundo. Esto puede durar igual, dependiendo de cada persona, porque cada uno de nosotros viene con un bagaje de recursos emocionales, de creencias familiares, de características personológicas. Entonces, todas esas, digamos, aristas o variables influyen en cuánto tiempo yo me voy a tomar o cómo voy a viajar por esas diferentes etapas del proceso de duelo. Yo
siempre creo que cada uno debe establecer o elaborar su propio proceso de duelo hasta llegar a la fase final, que es la de la aceptación y de la alegría, del bienestar. Pero el tiempo, si yo siento que estoy muy detenido, como yo te decía hace un momento, en el dolor y que no puedo solo, entonces tengo que pedir ayuda, ¿no? Eh, Saber que yo soy quien tiene que salir de esta situación, pero no está mal que yo acepte que no puedo solo y que necesito una ayuda, la que sea, ¿no? En mi vivencia particular, no solamente sentí que necesité ayuda técnica de un profesional en salud mental, también necesité el apoyo, obvia, de familia, de mis amigos, pero también de un sacerdote para que me dé la guía espiritual y me haga recobrar nuevamente esa fe y esa esperanza de mejores días y no echarme la culpa, que uno a veces se responsabiliza mucho de que pudo haber evitado ciertas situaciones. Entonces, yo te diría que aceptemos cada uno el proceso y el tiempo que nos tomamos para cada cosa, porque a veces decimos, bueno, pero Úrsula logró estar bien me invento, en 6 meses, en un año, y yo ya tengo 5 años porque me lo escribieron, yo tengo 5 años o más y no logro sentirme Pasa, bien. sí. Entonces, no importa el tiempo que nos demoremos, aceptemos los tiempos y las formas que cada uno utilice, pero sí, si estoy muy sumergido en esa sensación displacentera, entonces debo extender la mano y decir, no puedo solo, necesito una ayuda externa para que me ayude a salir de este bache donde me encuentro. Ahora, Úrsula, ya nos queda nada más que un minutito para despedirnos y me encantaría seguir conversando contigo, pero quisiera preguntarte un poco por tus proyectos, porque mucho más allá de verte en televisión y de que nos acompañas a todos realmente y el cariño que tu público te tiene es impresionante, tú también te dedicas mucho y has ayudado mucho a muchas personas que se identifican contigo por lo que tú has pasado y te ven como un ejemplo y quieren un poco también conocer a qué se dedica Úrsula ya en la parte personal, no personal tuya en tu vida familiar, sino en esta forma en la que tú tienes de inspirar a las demás personas. Bueno, gracias una vez más, Denise, por este espacio y poder hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con el ser humano. Yo, como saben, tengo como algunas facetas desde lo profesional, soy psicóloga y actualmente soy concejal de Guayaquil, y desde allí estoy tratando de unir ambas cosas, ambos roles, y estamos desde el municipio de Guayaquil trabajando en el tema de salud emocional justamente con Gino Escobar, que es el coordinador de la USEM, la Unidad de Salud Emocional Municipal. Estamos brindando atención psicológica gratuita para toda la ciudad, para quienes sientan que necesitan justamente este acompañamiento emocional por diferentes situaciones o crisis. A través de la USEM estamos dando atención a las personas y familias, pero también dando ciertas capacitaciones. Yo creo que este es un propósito, una misión de vida en mi caso, y desde el escenario en donde esté, creo que ese es un poco el objetivo. Desde la vivencia, por supuesto, que tuve el poder compartir la experiencia, pero también compartir ciertas herramientas y generar un poco de esperanza para las personas que sienten que no pueden con esto. Siempre es posible estar mejor si parte de la aceptación y la decisión por estar mejor. Así que aquí estoy siempre a las órdenes para compartir estos espacios que nos ayudan y para generar como estas acciones que puedan cumplir con este objetivo de la salud emocional. Claro que sí, Úrsula. Realmente para mí ha sido un placer poder conversar contigo mucho. Mi agradecimiento por darnos tu tiempo. Aprendo yo, aprende toda nuestra audiencia, aprende cada una de las personas que en este momento coincida con darle play a este espacio y a este programa. Si llega a una sola persona, yo creo que hemos ya logrado nuestro objetivo, que es precisamente brindar un poquito de alivio, de apoyo y que además los seres humanos aprendamos a que siempre es posible salir adelante y que esas situaciones de crisis se vuelvan en nuestra vida una verdadera oportunidad. Gracias, Úrsula, nuevamente por habernos acompañado en el poder de la transformación. A ti, Denise, gracias a ti y un abrazo grande a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Úrsula. Un abrazo grande para ti y para todos ustedes, como siempre. Gracias por habernos acompañado, por estar aquí una vez más en el Poder de la Transformación. Maravilloso el programa que hemos tenido el día de hoy. Seguiremos cada vez tratando temas que sabemos que les llegan a cada uno de ustedes. Pueden seguirme en mis redes sociales. Como siempre les recuerdo, estamos en el canal de YouTube. Me pueden buscar como Denise Gonzaga Landín. También en mis redes sociales
y a través del dial 1190 la información de las redes sociales y en el dial 1190M para quienes nos quieran escuchar en radio. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.